La casa siempre estuvo rodeada por un silencio profundo. Un tipo de calma que se cuela bajo la piel como un amigo viejo, que ya no necesita hablar para hacerse sentir. A mis 62 años, viuda desde hacía 5, había aprendido a escuchar los susurros de las paredes, las voces que se filtraban entre los recuerdos, que colgaban como sombras en cada rincón. La casa, un legado de mis padres en el apacible barrio de San Antonio, Texas, era más que un refugio. Era mi ancla, mi santuario. Aquí había crecido, aquí crié a mi hijo Mateo, y aquí esperaba pasar mis días, rodeada por los ecos amables de una vida que se desvanecía con el tiempo. Pero como bien dicen, hay silencios que son traicioneros, que parecen prometer paz, cuando en realidad, solo son la quietud antes de la tormenta. Y esa noche, la tormenta que había estado acumulándose durante más de 70 años, estaba lista para desatarse. Mi padre Arturo había partido hacía 10 años. Un hombre de voluntad de hierro, con manos firmes y una mirada llena de nostalgia. Había llegado de Jalisco en los años 40, no Mesias o Asia. Unas ropas que llevaba, y una determinación, que le permitió construir un pequeño imperio en el comercio. Primero en Los Ángeles, y luego en San Antonio, sus tiendas eran el alma de la comunidad. Era un hombre bueno, una roca, pero guardaba un secreto, una peculiaridad, que de niña veía como una rareza, pero que con el tiempo se convirtió en un enigma imposible de resolver. Su aversión inexplicable hacia el puente de Brooklyn. Jamás lo cruzó, ni siquiera lo miró. Si algún viaje lo llevaba a Nueva York, trazaba rutas imposibles para evitarlo. Si lo veía en una película, cambiaba de canal. Si lo encontraba en una revista, pasaba las páginas con una rapidez casi violenta. Hay lugares que conservan ecos de dolor, mi hija, me decía cuando la curiosidad me llevaba a preguntar. Y es mejor no despertar esos ecos. Con el tiempo dejé de preguntar. Respetaba su silencio como se respeta una cicatriz vieja, ya parte de él, igual que su acento jalisciense que nunca se deshizo, o su amor por los boleros de Javier Solís. Pero esa noche, el eco que él tanto temía vino a buscarme. El reloj digital en mi mesa de noche marcaba las 3:14 cuando el teléfono sonó. No era mi celular, sino el viejo teléfono fijo que había sido de mi padre, el mismo que guardaba en mi estudio. El sonido fue como un grito en la quietud de la noche, estridente, anacrónico, y me sacó de un sueño profundo con un sobresalto, que me dejó el corazón palpitando en la garganta. ¿Quién podría llamar a esas horas a un número casi olvidado? Me levanté, tropezando con mis pantuflas, y crucé el pasillo oscuro. La voz al otro lado no dijo ni hola. No hubo introducción. Era una voz que conocía mejor que la mía, pero sonaba distorsionada, como si viniera de lo más profundo de un pozo o a través de agua. Elena, susurró, la voz de mi padre. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Papá, apenas pude articular. El puente, continuó la voz, un murmullo roto por la estática. La promesa, mija, el agua se lo llevó, pero la promesa sigue ahí. Tienes que... La línea se cortó. El silencio que siguió no era el mismo de antes. Ya no era un silencio de paz, sino un silencio denso, cargado de preguntas y un miedo primario. Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono, temblando. Fue un sueño, una alucinación, pero el frío del teléfono sobre mi piel era real. La hora 3:14 quedó grabada en mi mente. Miré por la ventana hacia el jardín oscuro. Mi mente gritaba que era imposible. Mi padre descansaba en el Panteón de San Fernando. Su voz no podía salir de un teléfono. Sin embargo, en lo más profundo, mi intuición, esa que las madres tienen como un sexto sentido, sabía que había escuchado a mi padre. Sabía que ese eco, ese dolor del que él huía, acababa de llamar a mi puerta. El agua se lo llevó. ¿A quién o a qué? Y el puente de Brooklyn, siempre presente, siempre volviendo, como un ancla. Me senté en el viejo sillón de cuero de mi padre, aún impregnado con el rastro de su loción. Sentí una necesidad urgente de entender. No era solo una llamada extraña, era un deber, algo que iba más allá de la muerte misma. Si mi padre había dejado una promesa sin cumplir, algo tan grande que su espíritu no podía descansar, entonces yo, su única hija, tenía que encontrarla y saldar esa deuda. El miedo comenzó a ceder, reemplazado por una resolución firme, tan determinada como la que tuvo mi padre cuando cruzó la frontera décadas atrás. La vida de mi padre, que creía conocer completamente, tenía una habitación secreta, y yo acababa de recibir la llave. Pasé la noche en vela, tomando té de manzanilla, que no lograba calmar el torbellino en mi interior. Mi mente,
Centrada en la disciplina que mi padre me enseñó, comenzaba a trazar un mapa. El punto de partida era claro. Los vestigios de su vida, sus recuerdos guardados. Al amanecer, con los primeros rayos de sol tiñendo el cielo de naranja, me dirigí a su antiguo despacho. La habitación estaba casi intacta, un museo personal de su vida. Comencé a buscar sin saber exactamente qué, buscando algo que no encajara en la historia del hombre exitoso y recto que todos conocíamos. Abrí cajones, revisé viejas carpetas. Al fondo de un archivador, debajo de antiguos contratos de proveedores, encontré una pequeña caja de madera de cedro, cerrada con un candado diminuto y oxidado. Nunca la había visto. Mi corazón dio un vuelco. Con un destornillador y paciencia, logré abrirla. Dentro, el olor a tiempo guardado me golpeó. Un fajo de cartas atadas con un cordel, escritas en una caligrafía femenina, que no reconocí, y debajo de ellas, una fotografía amarillenta. La saqué con manos temblorosas. En ella, dos jóvenes, uno de ellos inconfundiblemente mi padre Arturo, con su cabello oscuro peinado hacia atrás, y una sonrisa llena de sueños. El otro hombre, con una mirada intensa y un brazo sobre los hombros de mi padre, parecía más que un amigo, parecía un hermano. Al reverso de la foto, una inscripción casi borrada por el tiempo. Arturo y Javier, socios para siempre. Brooklyn, 1948. Javier. Nunca había escuchado ese nombre. Mi padre nunca habló de socios en sus inicios. Siempre contaba que comenzó solo, vendiendo frutas desde una camioneta destartalada. ¿Quién era Javier? ¿Y por qué mi padre había guardado esta foto bajo llave? Mi padre descansaba en el Panteón de San Fernando. Su voz no podía salir de un teléfono. Sin embargo, en lo más profundo, mi intuición, esa que las madres tienen como un sexto sentido, sabía que había escuchado a mi padre. Sabía que ese eco, ese dolor del que él huía, acababa de llamar a mi puerta. El agua se lo llevó. ¿A quién o a qué? Y el puente de Brooklyn, siempre presente, siempre volviendo, como un ancla. Me senté en el viejo sillón de cuero de mi padre, aún impregnado con el rastro de su loción. Sentí una necesidad urgente de entender. No era solo una llamada extraña, era un deber, algo que iba más allá de la muerte misma. Si mi padre había dejado una promesa sin cumplir, algo tan grande que su espíritu no podía descansar, entonces yo, su única hija, tenía que encontrarla y saldar esa deuda. El miedo comenzó a ceder, reemplazado por una resolución firme, tan determinada como la que tuvo mi padre cuando cruzó la frontera décadas atrás. La vida de mi padre, que creía conocer completamente, tenía una habitación secreta, y yo acababa de recibir la llave. Pasé la noche en vela, tomando té de manzanilla, que no lograba calmar el torbellino en mi interior. Mi mente, centrada en la disciplina que mi padre me enseñó, comenzaba a trazar un mapa. El punto de partida era claro. Los vestigios de su vida, sus recuerdos guardados. Al amanecer, con los primeros rayos de sol tiñendo el cielo de naranja, me dirigí a su antiguo despacho. La habitación estaba casi intacta, un museo personal de su vida. Comencé a buscar sin saber exactamente qué, buscando algo que no encajara en la historia del hombre exitoso y recto que todos conocíamos. Abrí cajones, revisé viejas carpetas. Al fondo de un archivador, debajo de antiguos contratos de proveedores, encontré una pequeña caja de madera de cedro, cerrada con un candado diminuto y oxidado. Nunca la había visto. Mi corazón dio un vuelco. Con un destornillador y paciencia, logré abrirla. Dentro, el olor a tiempo guardado me golpeó. Un fajo de cartas atadas con un cordel, escritas en una caligrafía femenina, que no reconocí, y debajo de ellas, una fotografía amarillenta. La saqué con manos temblorosas. En ella, dos jóvenes, uno de ellos inconfundiblemente mi padre Arturo, con su cabello oscuro peinado hacia atrás, y una sonrisa llena de sueños. El otro hombre, con una mirada intensa y un brazo sobre los hombros de mi padre, parecía más que un amigo, parecía un hermano. Al reverso de la foto, una inscripción casi borrada por el tiempo. Arturo y Javier, socios para siempre. Brooklyn, 1948. Javier. Nunca había escuchado ese nombre. Mi padre nunca habló de socios en sus inicios. Siempre contaba que comenzó solo, vendiendo frutas desde una camioneta destartalada. ¿Quién era Javier? ¿Y por qué mi padre había guardado esta foto bajo llave? La sensación de traición se adueñaba de mí a medida que descubríamos cada detalle. No se trataba solo de un accidente. No era solo la desaparición de Javier, sino de algo mucho más oscuro. Un pacto roto. Una mentira que había construido la fortuna de los Solís. Sentí una oleada de náuseas al comprender que mi padre no solo había perdido a su amigo,
sino que había sido testigo de su traición y huida. ¿Por qué había huido? ¿Por qué nunca habló de ello? En cuanto a Ricardo, su intento de manipularme fue claro. Su llamada fue más que una cortesía. Fue una táctica para sondearme, para saber hasta qué punto estaba enterada. Y al escuchar el nombre de Ernesto, la puerta del pasado se abrió de golpe. Y Ricardo, aunque intentó disimularlo, mostró una grieta en su fachada. La reunión estaba cerca, y sabía que ese momento iba a ser decisivo. No se trataba solo de desenterrar una historia olvidada. Se trataba de buscar justicia, de romper el silencio que mi padre había llevado consigo durante tanto tiempo. La verdad debía salir a la luz. Decidí enfrentar a Ricardo en su propio terreno. Elegí un lugar en la Ciudad de México, en Polanco, un restaurante exclusivo donde él se sentiría seguro, confiado. Pero yo no iría sola. Esta vez, el juego sería distinto. Mi estrategia era simple: hacerle creer que yo sabía mucho más de lo que parecía, y que su arrogancia no lo protegería. La verdad tenía un poder que no podía ser ignorado. Y la confrontación llegó. Cuando Ricardo se sentó frente a mí, su sonrisa calculada no tardó en desvanecerse. A medida que deslicé las pruebas sobre la mesa, su rostro fue perdiendo color. La foto, el artículo, la historia de Ramiro. Cada pieza del rompecabezas encajaba con precisión, y su reacción lo traicionó. Intentó desmentirlo, pero las palabras ya no tenían poder. La verdad se estaba filtrando por cada grieta. Y la mentira de su familia, la mentira sobre cómo había construido su fortuna, quedaba al descubierto. La llamada que recibí de Ricardo, intentando hacer un trato, fue la última prueba de su desesperación. Quería silenciarme, detenerme, comprarme, pero la justicia no tiene precio. El dinero nunca fue el objetivo. Lo que yo quería era la verdad, restaurar la memoria de Javier y limpiar el nombre de mi padre. Así que no acepté su oferta. Mi propósito estaba claro, y sabía que las consecuencias de mis acciones serían profundas. No era solo un asunto legal, sino moral, algo que debía hacerse, algo que no podía ser ignorado. El silencio debía romperse. Con la ayuda de Mateo y el testimonio de Ramiro, las piezas se unieron. La familia de Javier también se unió a la causa. Ya no estábamos luchando por una herencia. Estábamos luchando por la verdad, por la justicia que mi padre no pudo conseguir en vida. Las negociaciones siguieron, y Ricardo, con la presión aumentando, accedió a nuestras demandas. 3 puntos clave: una fundación a nombre de Javier, una disculpa oficial a su familia, y una donación significativa para la comunidad de Brooklyn. Todo lo que los Solís construyeron sobre mentiras debía ser expuesto, y lo conseguiríamos. Una semana después, volví a Nueva York, esta vez acompañada por Mateo y don Ramiro. La ciudad ya no me parecía tan ajena. El puente de Brooklyn, ese monstruo de acero y concreto que mi padre había temido toda su vida, ya no era un símbolo de miedo. Era un monumento a la justicia, al sacrificio y a la lucha por la verdad. Me detuve en el centro del puente, con la foto de mi padre y Javier en la mano. Miré el río, esa corriente oscura que tanto había representado el dolor y el miedo. Ahora para mí, era solo un testigo mudo de una historia que por fin sería escuchada. Lancé flores al agua, una por Javier, una por mi padre, una por Ramiro. Cada flor era un homenaje, un cierre, una promesa cumplida. En ese momento, el eco del puente ya no era un lamento, ahora era un canto a la perseverancia, a la lealtad, al amor que trasciende incluso la muerte. La historia de mi padre y de Javier, esa historia enterrada durante tanto tiempo, ya no sería olvidada. El legado de su amistad, su lucha y su sacrificio, viviría a través de nosotros, no solo por la justicia que conseguimos, sino por la memoria de los que ya no están, pero que siguen vivos en nuestras acciones y nuestras decisiones. De vuelta en San Antonio, la vida retomó su curso, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. La promesa de mi padre, la promesa que había cruzado el abismo del tiempo y la muerte, había sido cumplida. El eco del puente de Brooklyn, ya no era el eco de un dolor sin fin, sino el eco de una historia que finalmente había sido contada. La verdad había salido a la luz, y con ella, la paz.